los camaradas. Son 10:29, casi 10:30 de la mañana. Fría esta mañana y ya estamos en comunicación con Daniel Campos, a quien le saludamos y le decimos buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, acá pasando dentro de todo bien, con el frío pensar que hay mucha gente en la calle, animales, bueno, una precariedad, una miseria total, pero hace 15 días cuando hablamos, vos querías hacer eje en lo que está pasando en Ucrania. Yo lo que me enteré es que volaron drones por Moscú y bueno, reconocieron que el gobierno de Moscú de Rusia reconoció que había sido invadido por un ejército de drones, bajando, ¿no?, la consecuencia. ¿Vos qué tenés para aportar sobre eso? Son drones nada más, porque están diciendo que es la OTAN la que está equipando a Ucrania para atacar a Rusia. ¿Cómo es la situación ahí? Bueno, vamos a ubicar primero qué es lo que está pasando. Se está produciendo un cambio dramático en la guerra de Ucrania, porque efectivamente, contra todos los pronósticos, sí, Ucrania está comenzando a obtener triunfos muy importantes. Pero creo que los medios de comunicación, los partidos políticos que defienden el capitalismo, los gobiernos y sobre todo gran parte de la izquierda ha confundido mucho al pueblo, a los pueblos del mundo, sobre qué es lo que está ocurriendo en Ucrania. Y vamos a tratar de primero explicar qué es. La guerra de Ucrania es una guerra de liberación nacional, es decir, de una nacionalidad, un pueblo originario que viene luchando hace siglos por su independencia, por su autodeterminación. Pasó, digamos, siglos oprimido por el zarismo, digamos, la monarquía, la nobleza de Rusia, que luego pasó siglos, no siglos, pero muchas décadas, también sufriendo la opresión del régimen stalinista en la Unión Soviética, y que ahora sufre la opresión de la oligarquía corrupta y asesina criminal de los oligarcas rusos de Vladimir Putin, que defienden el capitalismo a punta de pistola. Entonces, es una de las luchas de liberación nacional, junto con la de Palestina, más emocionante del mundo, con más apoyo a nivel mundial de los pueblos, y que han tenido muchos capítulos hasta llegar a este capítulo que estamos viendo ahora, que es realmente emocionante. Por eso lo quería mencionar, porque efectivamente lo que estamos viendo es una revolución en el uso de la ciencia militar moderna en cuanto a la producción de drones. Pero lo que la mayoría de la población no sabe es que la producción de drones ucraniana no está hecha en empresas ni está hecha por la OTAN, sino que la producción de drones ucraniana está hecha en miles de casas de familia ocultas, clandestinas, por todo el territorio ucraniano. Es decir, está hecho por partisanos, por guerrilleros, por familias que todos los días producen drones y van mejorando los drones, que son de muy barata confección. Es la bomba molotov del siglo XXI, que llamamos nosotros en forma es decir, una herramienta que se ha convertido en un arma formidable para aquellos pueblos que tienen una muy desigual lucha contra un ejército infinitamente superior, como es en este caso el ejército de Putin, pero también se están usando los drones en Palestina, en la lucha contra el ejército de Israel. Hezbollah lo estuvo usando
en la invasión del Líbano, los drones fueron impulsados en la guerra por las milicias hutíes en Yemen, en la lucha contra el ejército muy superior de Arabia Saudita. Es decir, todo este desarrollo de la producción de drones está fomentada esencialmente por pueblos que luchan por sus criminales, como el de Putin, se la rebuscan como pueden y terminan revolucionando todo, con miles de operadores que son muy jóvenes y que operan drones a distancia, a 500 kilómetros, 600 kilómetros, un dron puede ser operado y actuar. Incluso ahora hay drones que también rescatan soldados, pueden quitar minas de territorios que están muy minados, como son los territorios ocupados por Putin en Ucrania. Pero aquí lo fundamental es la lucha del pueblo ucraniano. Recordemos, fue invadido en el año 2022, sí. Claro, 2022 es invadido en enero. Las tropas de Putin están a 20 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, y en ese momento, para todos aquellos que dicen que Ucrania es un país sostenido por la OTAN y demás, en el año 2022, cuando Putin estaba a 20 kilómetros de Ucrania, la OTAN no movió un dedo para defender Ucrania. En ese momento, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice en redes sociales, nos dejaron solos. Nadie nos defiende. Él llama por teléfono a todos los presidentes de Europa y de la OTAN y nadie lo atiende. Ucrania fue abandonada a su suerte y se da una lucha tremenda, la batalla de Kiev. Hay varias batallas cuando las tropas de Putin avanzan, pero la fundamental es la batalla de Kiev, donde Zelensky, el presidente de Ucrania, decide quedarse y resistir. Y toma una medida drástica que cambia para siempre la historia de Ucrania y creo yo la historia de lo que está sucediendo en toda Europa. Decreta el armamento masivo del pueblo. Es legal armarse en Ucrania para combatir el ejército invasor. Entonces, de pronto, Ucrania, que no tenía ejército, prácticamente eran 200.000 soldados, algo así, frente a una invasión gigantesca. Recordemos la columna de tanques que se acercaba hacia Kiev. De pronto, 3 millones de personas se alistan a combatir con muy pocos recursos. Preparan bombas molotov de todo tipo, pero sobre todo barricadas en las grandes ciudades. ¿Y qué es lo que sucede? Algo increíble, ¿no? Se dan las batallas del Irpin, se dan las batallas que le impiden al ejército de Rusia llegar, y un error de cálculo de Putin. Putin creía que cuando entraba a Ucrania el pueblo lo iba a recibir en las calles feliz. Es decir, toda la invasión fue diseñada para que durara muy poco, una semana, 15 días. Nadie daba un peso por Ucrania. Sin embargo, cuando Putin entró, se encontró con que nadie lo apoyaba. El pueblo ucraniano reaccionó con gran recelo. ¿Por qué Putin pensaba que lo iban a apoyar? Porque en la previa a la invasión, Ucrania estaba atravesada por una ola de huelgas y de reclamos del pueblo contra el gobierno de Zelensky. Recordemos una cosa, Ucrania es uno de los países más pobres de Europa. El nivel de vida en Ucrania es similar al de El Salvador o Turkmenistán. Los salarios bajísimos, una pobreza tremenda. Justamente el pueblo ucraniano se levantó contra la dictadura de Yanukovych, que un hombre que respondía a Putin, en reclamo de sus condiciones de vida. Habían metido entre los ucranianos la falsa idea
de que si se integraban a la Unión Europea podían tener condiciones de vida similares a los franceses, los ingleses, los alemanes. Entonces empezaron a pedir incorporarse a la Unión Europea. La dictadura de Yanukovych no quería, porque el negocio de Putin era que se mantuvieran en la órbita de Rusia, y se produjo la revolución contra Yanukovych, que está en el documental Ucrania en llamas, que es hermoso, está en Netflix, que muestra toda la revolución del año 2014, cuando el pueblo se levanta contra la dictadura de Yanukovych y lo derroca al gobierno, que era un hombre de Putin, directamente un hombre de Ucrania, que obedecía a Putin. A partir de ahí Putin comienza la agresión, invade el Donbass, le quita territorio, declara unas republiquetas, todos esos territorios donde Ucrania lo invade fácilmente, porque Ucrania no tenía ejército, y luego, cuando se desarrolla la revolución en otras naciones de la Federación Rusa, como es Georgia, Kazajstán, Bielorrusia, ahí Putin decide invadir Ucrania para terminar con todo tipo de lucha de liberación nacional que amenazara el poder de la Federación Rusa. Bueno, pero cuando se produce esa invasión, como les estoy contando, de pronto se encuentra con 3 millones de personas armadas dispuestas a resistir, nadie dispuesto a apoyar al ejército de Putin, y en las batallas de Irpin lo que se produce es un hecho extraordinario. La cadena de tanques queda atascada porque los partisanos ucranianos le revientan los tanques de adelante y los tanques de atrás, no tienen por dónde salir, hacen explotar los puentes, inundan zonas donde está el ejército de Putin, que queda atrapado bajo el agua, y de esa manera lo derrotan, lo obligan a salir, y Ucrania y Putin tiene que volver derrotado a la zona de ocupación del Donbass, donde está hasta el día de hoy. Sin embargo, a partir de ahí comienza un proceso de armamento muy profundo del pueblo ucraniano en los territorios ocupados y el resto del territorio de Ucrania, y empiezan a formarse brigadas de combatientes contra la invasión, con lo cual ahí aparece la OTAN diciendo vamos a apoyar a Ucrania, pero para frenar el proceso de autodeterminación y autoarmamento del pueblo ucraniano, porque los gobernantes de la Unión Europea veían con horror cómo millones de personas armadas estaban derrotando un ejército invasor. Entonces no querían ese proceso de desarrollo, y ahí aparecen con la cuestión de le vamos a dar armas a Ucrania. Cosa que es falsa, porque nunca le dieron a Ucrania las armas necesarias para ganar. Cuando le dieron las armas le dijeron que no podían disparar dentro del territorio de Rusia, es decir, le dieron armamento pero tarde, insuficiente, permitiéndole a Putin recomponerse para poder de algún modo estar mejor en la guerra, y mintiendo de que los países imperialistas son aliados, digamos, ¿no? Toda esa política y no sirve para que la revolución ucraniana triunfe, porque lo que muestra lo que está pasando ahora es que tras varios años de confusión, de marchas y contramarchas, de idas y vueltas, finalmente el pueblo ucraniano, harto de los bombardeos de Putin, recordemos para aquellas personas que no lo saben, Putin bombardea, hace 4 años que bombardea sistemáticamente ciudades, jardines de infantes, hospitales, lo mismo que hicieron con los palestinos, lo hace Putin desde hace años con el pueblo ucraniano, lo que produce miles y miles de muertes de civiles inocentes. Además hay 30.000 niños ucranianos que fueron raptados y vendidos dentro de la Federación Rusa, una oligarquía que es una oligarquía criminal muy experta en crímenes de todo tipo, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Esa es la oligarquía de Putin. Son oligarcas que son una mafia
y ha privatizado todos los bienes de lo que era la Unión. O sea, esa base hicieron su fortuna, pero es una mafia profundamente corrupta y muy peligrosa. Entonces, cuando harto ya el pueblo de las promesas, de las armas para proteger de los bombardeos de Putin, el pueblo empezó a producir drones en forma masiva, lo que llevó a digamos, varios empresarios de productores de armas, sobre todo de las más importantes de Europa, como Rheinmetall, que criticaban diciendo que la producción ucraniana de drones era una producción hecha por amas de casa. Y efectivamente es una producción hecha por... Daniel, sí. Siendo así, ¿cómo es posible que Ucrania haya... Hay mucho ruido ahí. ¿Estás tirando agua? Sí. ¿Cómo es posible que Ucrania haya atacado varias refinerías en Rusia produciendo una crisis energética que admite el propio Putin? Claro, justamente porque, muy buena la pregunta, porque ¿qué es lo que hace Ucrania? Tratar de golpear sobre lo que es la economía de Putin, o sea, porque otro cinismo de la Unión Europea, es decir, nosotros apoyamos a Ucrania, pero después le compran petróleo a Putin. Entonces, con ese petróleo que le compran, Putin financia la guerra. Utiliza ese mismo dinero para bombardear las ciudades de Ucrania. Entonces, bueno, justamente lo que está haciendo Ucrania es bombardear las refinerías petroleras para lograr, y por supuesto los cuarteles, fábricas de armas. Es decir, en vez de bombardear objetivos civiles, como hace Putin, le bombardea los objetivos económicos para debilitar la economía de Putin y evitar, pues, de ese modo, que tenga más recursos para seguir asesinando ucranianos. Ahora, lo que estamos viendo es extraordinario, porque es Ucrania ahora la que está a la ofensiva, con una herramienta extraordinaria, digamos, creada por el pueblo, y lo que está pasando en Crimea y en otras regiones, se están quedando sin nafta. Crimea siempre perteneció históricamente a Ucrania, está hoy ocupada por Putin, y ahora en Crimea, producto del desarrollo de drones y los ataques con los drones, a puentes, a refinerías petroleras y todo, hay desabastecimiento de nafta y están huyendo los oligarcas que habían ocupado ese territorio con su familia, están huyendo de Crimea. La verdad que estamos ante la posibilidad de que el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano logre triunfos muy importantes. Mirá, lo cual sería un paso adelante para el pueblo ucraniano y para todos los pueblos que luchan por su liberación nacional. Dos noticias respecto de lo que estás hablando. Putin declara a Crimea zona de emergencia, lo que vos estás diciendo, y la huida, la deserción de miles de soldados rusos. Sí, no solo deserción, sino que los soldados de Putin están amenazando con una rebelión, porque empieza a saltar la realidad de que los mandan al frente sin equipamiento, sin prácticamente instrucción, con promesas de un alto salario. La mayoría de los chicos que combaten en el ejército de Putin son chicos extraídos de las repúblicas más oprimidas. No son rusos nacidos en Rusia, sino que son chicos que por ahí viven en Ingusetia, ese tipo de lugares donde hay muchísima pobreza. Entonces, bajo promesas de altos salarios y bueno, para personas que están muy mal económicamente, se van a combatir. Y cuando llegan a la zona de combate se encuentran con que las condiciones son de una precariedad terrorífica,
y son asesinados. El ejército de Putin en este momento está superando el 1.000.000 de bajas, casi 500.000 de muertes. Ya superó todos los índices históricos de Rusia, la invasión a Afganistán, la invasión en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la mayor cantidad de muertos en la historia del país. Es decir, un verdadero desastre lo que ha hecho Putin para defender los intereses de una oligarquía millonaria que está siendo derrotada. ¿Te parece que supera las muertes a la Segunda Guerra Mundial? ¿No es demasiado? Sí. Está llegando a esos rangos. Es una cosa impresionante. Porque, digamos, si nosotros vemos la cantidad de bajas que debe ser, creo que está en 1.000.000 y algo, obviamente no llega a la cantidad de bajas de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue mucho más. Pero la cantidad de muertos que está teniendo por día Rusia, que es tremendo, si sigue así, va a terminar superando la Segunda Guerra Mundial, porque es una cantidad irracional ya de chicos que están muriendo en forma completamente, están siendo enviados al frente en forma completamente irresponsable por este tipo que lo único que busca es defender su dictadura, ¿no? Daniel, a su vez, sí. Por último, ¿qué impacto puede tener esto que está sucediendo ahora en Ucrania a la política mundial, en el escenario económico y político en que se está dando en el mundo? Bueno, en primer lugar, no hay acuerdo de paz. Es el único lugar donde no se pudo establecer un acuerdo de paz. Ahora hay un acuerdo de paz sobre Irán, se está firmando un acuerdo de paz Israel-Líbano, hay un acuerdo precario, todos los acuerdos son muy precarios, de Palestina, hay un acuerdo entre la dictadura venezolana y Trump para Venezuela, se está firmando un acuerdo por Cuba, en este momento gente de la CIA está en La Habana firmando un acuerdo con la dictadura de Díaz-Canel del Partido Comunista, y en el único lugar del mundo donde no hay un acuerdo es en Ucrania. ¿Por qué? Primero porque el pueblo ucraniano no va a aceptar ningún acuerdo que implique entregar territorio, con toda la gente que murió en Ucrania ya no están dispuestos. Ese es el límite que tiene el gobierno de Zelensky para llegar a un acuerdo. Y por otro lado, al no haber acuerdo, se sigue desarrollando la guerra y estamos viendo este cambio dramático a favor de Ucrania. Esto puede significar muchas cosas, porque además de que no hay acuerdo de paz, y eso desestabiliza todos los acuerdos de paz existentes, también es un golpe al capitalismo y al imperialismo, porque también una de las cosas que desmienten la teoría de que la OTAN está con con Ucrania, es que en los últimos eventos de reuniones de Trump, claramente Trump apareció apoyando a Putin, ¿no? Trump se reúne con Putin en Alaska, le muestra su apoyo, siguen insistiendo que Ucrania tiene que entregar el Donbass. Entonces también es una derrota para Trump estos avances de Ucrania, como lo son para Putin. Y si se desestabiliza la dictadura de Vladimir Putin, puede provocar una oleada de revoluciones en todo el Asia, porque se podrían liberar decenas de naciones que están luchando por la liberación nacional y están teniendo a Ucrania como referente para llevar adelante esta lucha. Creo que interesante, y aparte se me ocurre a mí también, ¿no? la provisión de energía, como dijiste, de paso hacia Europa, siendo que casi ya no están siendo abastecidos, tienen problemas para abastecerse a sí mismos en la propia Rusia. También otro coletazo que podría llegar a pasar por ahí, ¿no? Sí, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, todo esto está poniendo
una crisis muy grave. Hay también una serie de asesinatos de oligarcas de Putin y sobre todo de militares que ya es posible que sean hechos por partisanos ucranianos, pero también no podemos descartar que sean ajustes de cuentas y una crisis entre los mismos sectores de la oligarquía de Putin, que se estén matando entre ellos porque no tienen acuerdo de qué hacer. Hay una crisis ya porque tras 4 años lo que iba a ser un paseo militar se ha transformado en una pesadilla para la dictadura de Putin. Entonces no es de descartar que entre ellos haya ajuste de cuentas y todo tipo de problemas cada vez más graves. Bien, Daniel, interesantísimo tu columna de hoy. Parece que hay que empezar a instalarlo porque no está instalado en los medios todo lo que está pasando. Y como te digo, las consecuencias pueden llegar a ser, no sé si dramática, cambio total, 180 grados me parece la política que estamos viendo ahora. Sí, totalmente. Es así, es un cambio dramático que no lo pueden frenar por ahora, por la vía de las negociaciones, como se hicieron en Palestina y en otros lugares, pero vamos a ver cómo sigue la cosa. Lo que sí quiero dejar claro, nuestro apoyo total a la lucha del pueblo ucraniano y estamos por la victoria militar de Ucrania. Bien. Esa es la postura que tenemos del nuevo PCT y la mano internacional sobre este tema. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días, ¿sí? Nos vemos en 15 días para hablar un poquito de los comités del Frente de Izquierda, si te parece. Bueno, listo, voy a poner los temas. ¿Listo? Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao.